Bienvenidos a un episodio más de Poco Me Parece. Hoy es miércoles de preguntas y respuestas. Ya estamos recuperados de las malaltías de la semana pasada, aunque como esto lo hemos grabado la semana pasada, todavía estamos un poco pochetes. Yo bastante bien y don Pablo es el que está como la mierda. Sí. Pero bueno, aquí estamos. Muy buenos días, buenas tardes. Cumpliendo. Cumplidor. Y dejamos las bromas aparte porque hoy es un día serio. Preguntas y respuestas con Pablo. Exactamente. Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de preguntas y respuestas. Me encantan estos días y sé que también a vosotros que estáis ahí al otro lado os encantan también. Entonces vamos a aprovecharlo y ya de paso os agradecemos a los compatriotas y a la gente que tiene ese sentimiento patriótico de Poco Me Parece, que se involucre tanto con esta sección. ¿Por qué digo esto? Ya sabéis que todas las preguntas nos las hacéis llegar bien a través del correo, que es pablo@sanpedromedia.com, o bien a través de nuestro Instagram, pocomeparece.clips. ¿Por qué digo esto? Porque hay un chico que se llama Javi Fuche, @JaviFuche, que le agradecemos enormemente el desarrollo de esta primera pregunta que vamos a tratar. Me suena de haber hablado con él por Instagram. Pues hoy, sobre todo, también ya sabéis que antes de leer la pregunta de Javier, lo que voy a hacer también es adelantaros, como siempre hago, cuál va a ser la cuestión principal sobre la que vamos a desarrollar el podcast. Y esta semana vamos a hacer algo especial y diferente, porque quiero que Javier nos cuente cómo vendió una idea sin tenerle producto. Es decir, que nos cuente un poquito más. Tengo varias, ¿eh? Tienes varias, pues que nos cuente la más tocha, la más heavy, de cómo realmente, porque mucha gente tiene la percepción de que para yo poder crear algo, primero lo tengo que materializar, lo tengo que tener físico, lo tengo que tener todo atado y después venderlo. Y el proceso es todo lo contrario, ¿de acuerdo? Entonces quiero que rompamos un poquito de barreras mentales con tu experiencia. Así que dicho esto, vamos con la primera cuestión, ¿de acuerdo? De Javi Fuche. Gracias, Javi, de nuevo por la pregunta. A veces es un poco frustrante ver cómo el contenido que subimos para la marca personal no obtiene apenas feedback, sobre todo cuando es más didáctico y requiere que tus seguidores pongan algo de esfuerzo en leerlo. Digo de leerlo porque aún no me he atrevido a hablar en vídeo. En cambio, con algún meme o algo mucho más entretenido que lo has creado en poco tiempo, sí que obtienes más feedback. La pregunta es, ¿merece la pena subir más contenido entretenido y fácil de consumir? ¿Es positivo a la hora de crear comunidad? ¿Qué contenido merece más la pena de cara a vender? ¿Qué opináis sobre todo esto? Un fiel seguidor del podcast. Vale, la mayoría de gente entiende muy mal el papel del contenido dentro de las redes sociales. Tienes que entender que el contenido es el top of the funnel, es decir, dentro de tu embudo, el contenido en redes sociales es lo más básico, es lo que está más arriba del todo. Entonces lo que tiene que servir es para atraer al mayor número de personas posibles. Luego esas personas van a ir bajando por ese embudo, consumiendo cada vez contenido un poco más elaborado, un poco más complejo, no elaborado a nivel de mejor grabado, de mejor calidad, sino profundizando un poco más en esa materia, y poco a poco van profundizando más hasta que pueden llegar a contratarte o a comprarte porque ya llegan a entender qué es lo que haces, por qué les puedes ayudar y cómo lo harías y cómo pueden contratarte. Entonces tenemos que entender que la parte de arriba, ese contenido inicial que vas a poner en redes sociales, tiene que ser sencillo y fácilmente consumible. ¿Qué pasa? Que el texto es lo opuesto a lo sencillo y fácilmente consumible. Ahora mismo el texto, hay personas que sí que todavía consumen texto, pero la gran mayoría de personas consume vídeo y consume formato corto. Entonces tenemos que entender que está el mundo entero evolucionando hacia vídeo en formato corto y no nos podemos quedar atrás y decir, pues yo voy a ir en contra de todo y me voy a abrir un blog y voy a escribir artículos de blog de 80.000 palabras, casi una novela cada artículo de blog. Pues no te va a leer ni el tato porque no te conoce nadie, no va a funcionar, no tiene sentido hacerlo de esa manera. ¿Puede que te salga bien? Sí, a alguna persona le puede salir bien, pero la gran mayoría le va a salir fatal y lo que tiene sentido es que en este caso te pongas a hacer shorts, TikToks o reels en cada una de las redes sociales porque es el contenido que está funcionando bien. Entonces tienes que quitarte ese miedo escénico y empezar a salir tú probablemente, que no es obligatorio, pero sí que muy recomendable cuando hablamos de marcas personales, y luego hacer contenido que sea atractivo para las personas en un amplio espectro. ¿Cuál es el problema aquí? En lo que mencionaba en el hecho de los memes. Si solo hacemos contenido de coña, vamos a atraer a gente de coña. Si hacemos contenido que es para jiji jaja, cuántos memes, qué risa, qué chiste, vamos a traer a gente que lo que está buscando es risa, jaja, chiste. Tenemos que cribar un poco ese contenido incluso aunque sea de entretenimiento. Entonces, si por ejemplo yo tengo
una tienda de bicis y quiero vender bicis, lo que voy a hacer es contenido de entretenimiento, pero relacionado con el mundo de las bicis. Y es, ¿qué pasa cuando te da un pinchazo en medio de la autovía y para un tío y yo qué sé, cualquier cosa? Algo así entretenido que le pueda gustar a todo el mundo, pero que se enganche a un tema que tenga que ver con lo que tú estás vendiendo después. No me pondría a hacer bromas sobre cómo es... tener discusiones con tu pareja, que funciona muy bien todo lo que son parejas y demás, si luego le quiero vender bicis, porque no tiene ahí mucho sentido, a no ser que encontréis alguna relación especial, pero lo suyo es que tiene que ir ligado a esa parte. Cuanto más general hagamos el contenido, a más personas va a ayudar, pero tenemos que ser dentro de lo general específico para que las personas que atraigamos después podamos venderles. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta, pero no podemos salir de la tendencia mundial. Hay personas que sí que pueden salir y pueden seguir vendiendo cosas que no tengan que ver con la tendencia, pero lo normal es que si todo el mundo está consumiendo un tipo de contenido en un formato adecuado de una manera, tenemos que ceñirnos a esos formatos. ¿No? Y que también, sobre todo, aludir mucho al fast content. O sea, que es lo que tú has comentado, que es la tendencia. Es estar un poquito despierto. No es que a la gente... En este caso a Javi, Javi, te hablamos a ti personalmente, no es que a la gente no le interese el contenido que estás haciendo a nivel currado, porque aquí influye mucho, Javier, y yo no sé si tú opinas lo mismo, la meritocracia, ¿no? El yo me lo merezco, yo mira lo que me lo curro y la gente no lo valora, mira lo que trabajo y la gente no lo valora, siempre desde el yo y nunca pensando en, como bien estás comentando, de la tendencia, de cómo la gente consume el contenido de una forma más fácil, más didáctica, sobre todo porque el consumo va evolucionando. No es lo mismo el consumidor de los años 80 que el consumidor del año 2023. No tiene nada que ver. ¿El producto es el mismo? Seguramente sea el mismo. ¿Cubre la misma necesidad? Seguramente cubre la misma necesidad, pero la forma de comunicarlo no es la misma. Y está en ti y en tu inteligencia el poder adaptarte a esto y saber transmitirle lo que le quieres transmitir. Y que la gente piensa como, joder, es que le estoy dando contenido de valor gratuito a la gente, bla, bla, bla. Es que no es gratuito para esas personas. Están dedicando tiempo y esfuerzo, están invirtiendo ese tiempo en ti. Entonces, lo primero, ¿tiene sentido para esa persona invertir en ti? ¿Te conocen? ¿Confían en ti? ¿Pasa algo? Entonces después es, ¿hasta qué punto estoy dispuesto a invertir en lo que dice Javi Fucho, en lo que dice Pablo, en lo que digo yo? Entonces, a medida que va evolucionando esa confianza, pues primero dices, oye, yo de Javier estoy dispuesto a escuchar un reel de 15 segundos y ver qué pasa. Entonces escuchas el reel de 15 segundos. Exacto. Y dices, hostia, interesante, me voy a ver el reel de 1 minuto. Interesante, me voy a leer este pequeño post o estas historias que ha subido hablando de tal tema. Interesante. Y poco a poco vas invirtiendo. Ni de coña nosotros somos capaces de que una persona que no nos conoce nada se vaya a escuchar un podcast entero de 30 minutos. Ni de coña. Y eso que trabajamos y lo hacemos para intentar que eso ocurra, pero es muy, 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 muy difícil. ¿Qué pasa? Subimos pequeños clips de Poco Me Parece, en pocomeparece.clips, y ahí a lo mejor alguien escucha un clip y dice, interesante esta propuesta, y luego preguntan en comentarios, ¿cuál es el episodio completo? Y entonces esa persona invierte un poco más porque le ha gustado ese pequeño paso. Pero lo que no podemos decir es desde el principio, oye, sé que no me conoces de nada, pero toma un libro de 300 páginas, tengo aquí uno, 800 páginas. Si no lo conoces de nada, no tienes ninguna reseña, no te arriesgas a invertir 800 páginas de libro y el tiempo que conlleva. Y probablemente si no lo conoces de nada, te lees las primeras páginas, no te llama la atención y dices fuera. En cambio, si dicen, no, es que esa autora es increíble, es uno de mis libros favoritos, bla, 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 dices, vale, voy a invertir un poco más y me atrevo a invertir un poquito más en estas cosas. Entonces tenemos que también ser conscientes de esa parte. Y es la meritocracia, pero hacia nosotros mismos, en el hecho de decir, hasta qué punto yo me merezco que alguien invierta el tiempo en consumirme contenido. Tanto lo he trabajado, tan útil es, tan bien lo he propuesto, lo he amoldado, le he puesto el packaging adecuado que quiere la persona. Porque sí, a lo mejor yo digo, oye, chavales, que al que quiera le regalo mi libro o le regalo este libro. Y dices, genial, cualquiera va a querer que le regale un libro. Ya, pero si digo, la condición es que tenéis que andar 50 kilómetros en esa dirección para llegar, que estáis sobre una piedra y lo cogéis, la gente dice, paso. Si tengo que esforzarme tanto, paso. Si se lo das en bandejita de plata y le dices, oye, viendo este vídeo de 5 segundos tienes un libro. Ya te digo que el 99% de las personas lo van a hacer. Lo van a hacer, sí, totalmente. Muy buena, pues pasamos a la pregunta número 2. Pregunta muy concreta y muy concisa. Puedes toser, Pablo, puedes toser. Disculpad, pobre hombre. Disculpad, lo estoy... Sí, esto se lleva por dentro. Bueno, pregunta concisa e interesante. Javier, ¿cuáles son para ti las métricas más importantes en el transcurso de tu negocio? Vale, siempre los beneficios.
Y esta es dura y a veces es dura para mí, pero siempre el beneficio. Nos centramos muchas veces en métricas de ego, de decir, buah, cuántos likes estoy recibiendo, este post que bien ha funcionado, este tal, este cual, mira cuánta facturación tengo, e incluso a nivel facturación. La facturación no es dinero que te llevas a casa. Lo único importante al final es el dinero que te estás llevando a casa. Y es mucho mejor facturar 100.000 euros al año y llevarte a casa 50.000 que facturar 50 millones y llevarte a casa 10.000 o cero o dar pérdidas. Entonces, la única métrica al final que importa es la rentabilidad del negocio y tenemos que ser conscientes en ese punto. Nosotros se lo decimos a los clientes 1000 veces. Si tu interacción en redes sociales está bajando, pero tu cuenta del banco está subiendo, estás haciendo bien las cosas. Si está subiendo la interacción en redes sociales, pero está bajando tu dinero en el banco, estás haciendo mal las cosas. Aunque en primera instancia podemos pensar, ¡buah, qué bien que todo el mundo me está escuchando, viendo, etcétera! A lo mejor pasa lo que estábamos diciendo antes. Estamos haciendo contenido que agrada a todo el mundo, pero que no está moviendo a las personas hacia adelante a acabar contratándonos. Entonces, si te bajan los likes, si te bajan los seguidores, si te baja todo, pero estás ganando cada vez más pasta, estás haciendo las cosas bien. Entonces, al final es el hecho de la pasta que ganas, no la que facturas, sino la que sí que coges y después te llevas a casa. Y eso implica, hay una metáfora que me gusta mucho de utilizar, que es que un coche no solo corre más rápido, va a más velocidad cuanto más caballos tengas, también cuantos menos peso tenga el coche. Entonces lo mismo con el negocio. No es solo facturar lo máximo, sino también tener el mínimo gasto posible o ser lo más óptimo posible con la inversión y el gasto para podernos llevar a los máximos beneficios. Porque igual que al final en la carrera del coche lo que cuenta es el que llega primero a la meta, en los negocios al final lo que cuenta es el que lleva más rentabilidad a casa. Entonces, sí, te iba a potencia, preguntar. pero también bajar peso. Vale, ¿y la métrica que no tengo que tener en cuenta? Y la métrica que no tengo que tener en cuenta, muchas, pero una métrica, por ejemplo, que creo que influye mucho en lo que piensa la gente es la opinión pública de personas que no son clientes. Ajá. Porque esto es algo que a veces la gente falla, que dice, es que estos seguidores me están diciendo esto. Y digo, pero tus clientes que te están diciendo, no, lo contrario. Y digo, pues hazle mucho más caso a las personas que te están pagando que a las personas que a lo mejor hacen mucho más ruido pero que no han sido, nunca han pagado. Y esto pasa mucho, igual que muchas veces te va a comprar más el que no te sigue pero te cotillea, que el que te sigue y te apoya y está ahí en todo, también el que te sigue muy pendiente y puede darte un feedback muy negativo. Si no es cliente y no ha experimentado realmente lo que es todo tu proyecto, tampoco me fiaría solo de eso. Si yo me tuviese que fiar de lo que dice familia, amigos o demás de mi negocio, estaba en la ruina. Entonces, céntrate absolutamente en lo que digan las personas que te están pagando y en lo que dicen más de una. No porque un cliente te diga algo, también te lo tienes que tomar al pie de la letra. Si ves que algo se repite, entonces sí que obviamente lo tenemos muy en cuenta. Vale, perfecto, estupendo. Bueno, pues nos vamos por la tercera y última. Esta quiero que sí que le metas un poquito más de hincapié y que nos cuentes un poquito más acerca de tu... ¿No querías podcast breves? Ahora los vamos a hacer de 5 minutos. De 5 minutos. Vamos a hablar un poquito de ese punto que has tenido en varias ocasiones en tu vida y de que mucha gente, la mayoría, no entiende. De cómo yo puedo vender un producto sin tener el producto. Cómo yo puedo vender un servicio sin tener el servicio. ¿De acuerdo? Por todo el mundo asocia... Y esto es una idea, porque el otro día tuve también una conversación de, no, voy a empezar este proyecto, voy a montar la web, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, una cantidad de cosas que digo, cuando vayas a empezar el proyecto, se te ha pasado el arroz literalmente. Entonces, primero, quiero que des tu opinión acerca de esto y segundo, que cuentes tu historia, la más heavy, con la que más dinero hayas ganado y la que más te haya servido. Vale, es que esto sí que sacamos un clip para TikTok y todo el mundo estaba diciendo, pero eso como no sé qué, es que no se puede hacer eso, no puedes vender algo sin tenerlo, bla, bla. Y lo dije, el hecho de que estamos muy acostumbrados a comprar cosas sin que nos las den en el momento cuando hablamos de servicios, pero a veces en productos pasa un poco. Pero es el hecho de que cuando tienes una idea puedes ya directamente vender esa idea, no tienes por qué esperar hasta tener esa idea ni siquiera bien desarrollada, porque te ahorras todo ese trabajo extra. Entonces, el ejemplo más heavy que pongo un ejemplo de producto como digital o abstracto y de producto físico, que justo lo tengo aquí al lado además. Pero cuando creamos el Mastermind me recomendó un mentor el hecho de decir, ¿y por qué no planteas un Mastermind? Algo más grueso de lo que tienes y con los clientes a los que mejor les va y los clientes de pues que están facturando más dinero, que puedan trabajar contigo de manera más exclusiva. Y digo, claro, no sé hasta qué punto tiene sentido o va a gustar el tema del Mastermind. Entonces lo fijamos en un precio de lanzamiento de 10.000 euros y dijimos, vale, vamos a vender el Mastermind a ver qué pasa.
Y a raíz de eso lo desarrollamos. Y lo vendimos así tal cual. El hecho de decir, oye, entráis ahora a un precio más reducido, que son 10.000 euros, porque estamos como todavía testeándolo, va a consistir en esto, vamos a hacer esto, nos vamos a marcar estos objetivos y lo vamos a hacer de esta manera. ¿Qué tal suena? Suena estupendamente, genial. Y una señal o incluso pagarlo entero para poder acceder. Y hubo bastantes clientes que accedieron a esa propuesta y a esa promesa de entrar al Mastermind sin ni siquiera tener la idea desarrollada de cómo iba a ser. Más o menos sabíamos la estructura y lo principal, pero ni siquiera lo teníamos desarrollado. Ni eventos presenciales, ni nada por el estilo. Y entonces ya fundamentamos y empezamos a crear todo con una inversión más alta que nos habían dado en base a lo que habían pagado los clientes y con, sobre todo, un feedback mucho más profundo sobre lo que estás creando. Me explico. Cuando un cliente ya está disfrutando de ese servicio y puedes modificarlo mientras está el cliente, te llevas un feedback real, porque muchas veces pensamos, vale, pues el Mastermind lo voy a hacer así, y lo querrán así o lo querrán así. Y lo mismo con cualquier cosa, de decir, vale, pues voy a construir una casa. Mi cliente ideal la querría así o asá, con 4 habitaciones o con 5. Si se la vendes a una persona, le dices, genial, ¿y cuántas habitaciones quieres? 4 o 5. Buah, pues 5 me vendría perfecto. Genial, pues con 5 lo hago. Consigues una satisfacción enorme, el riesgo disminuye muchísimo y ayuda a que se pueda hacer. Segundo caso, que haría un estoico, la Stoa, que es un proyecto que lo mismo, que hicimos unas primeras muestras, cada muestra pues a lo mejor costó $50. Entonces hicimos una primera muestra, no estábamos muy conformes, segunda muestra, mucho más conformes, hicimos algunos cambios y hicimos una tercera muestra que fue ya la definitiva, que fue esta. Entonces con la tercera muestra lo que hicimos fue fotos, crear la web, hacer todo y empezar a venderla sin tener nada. Lo mismo, un precio de lanzamiento, un poquito más esto y ver hasta qué punto la gente sí que estaba dispuesta a comprar eso. Cuando ya tienes las primeras ventas, puedes hacer dos cosas aquí. Puedes decir, oye, genial, te devuelvo el dinero, encantado de que hayas querido comprarla y cuando los tengamos, porque vamos a tardar en producirlo 2 meses, te lo envío completamente gratis. Pero te has llevado la información de decir, oye, hay gente que sí que está dispuesto a pagarme. Total. Y si no, lo que puedes hacer es decir, oye, ya que has pagado este precio más reducido, o te mando algo, te doy algún detalle, pero que sepas que va a tardar no sé cuánto tiempo en tenerlo, que a veces ni siquiera son meses, a veces pueden ser semanas. Entonces es la forma de poder hacerlo. ¿Qué pasa? Que después, cuando hicimos ya la tirada, pues a lo mejor la inversión fueron de 3 o de 4.000 o de 5.000 euros en hacer una tirada ya más grande. Imagínate que hubiese hecho esa tirada, hubiese hecho esa inversión y de repente cuando lo empiezo a vender resulta que nadie lo quiere comprar porque hay una alternativa mucho más barata, porque hay una parte del diseño que a la gente no le gusta, porque el color fue una cagada total y nadie quería ese color. Y te comes 5.000 euros de error, te comes un stock y te comes la frustración de decir, joder, he creado algo que nadie quería. En cambio, si lo haces con esa muestra o con esa primera idea, si la gente lo quiere comprar, fantástico. Si la gente no lo quiere comprar, pues ya te ahorras y no lo haces. Qué bueno. No, pero sobre todo el hecho de que siempre la gente está como súper pendiente y súper insistente en que aunque no lo tenga, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a hacer algo? ¿Cómo voy a decirle yo a esta persona te vendo esto sin yo verdaderamente tenerlo? O sea, estamos como extremadamente acostumbrados a tener que tenerlo todo bajo control. Y además luego pasa lo siguiente, que yo necesito, por ejemplo, para hacer un proyecto, una web, necesito tal, necesito pascual, y como me voy a ir encontrando con pequeños obstáculos con respecto a esto, va a ser mucho más fácil poder dejar lo que estoy haciendo. Sin Pablo, haberlo... que yo facturé mis primeros 100.000 euros sin página web y sin nada. Es decir, solo Por con eso. la cuenta de Instagram y con vender a la gente y ya está. O sea, quiero decir, por eso lo pongo aquí, por eso quiero que se mencione. O sea, facturar 100.000 euros sin tener web y sin tener nada. Que hay gente que se tira un año haciendo una web porque todavía no la ve suficientemente preparada o porque el color no le gusta para poder lanzar su servicio. Es que son dos puntos de vista demasiado extremos. A Bistro nos llega gente así, de gente que lleva a lo mejor un año trabajando en la web, se ha gastado 5.000 euros en hacerla, o 2.000 o 1.000, que era prácticamente todo lo que tenían, después lo lanzan y de repente no tienen ni presupuesto para marketing, ni tienen ni idea de cómo conseguir clientes, o a lo mejor han creado toda una estructura de una academia, de una membresía, de un tal, para tener 2 clientes a 10 euros al mes. Y digo, has empezado la casa no por el tejado, la has empezado por la chimenea. Para ti... Todo al revés. De 0 a 10, ¿cuánto de importante es una web? Vamos a dejar esto claro. Es que en la gran mayoría de casos es 0. Porque incluso puedes decir, bueno, pero para tienda online, tal, que tienes que vender, es que ni siquiera empezaría vendiendo en tienda online. Coges o te abres un Shopify que tardas un día en hacerlo, o incluso empiezas vendiendo en Amazon y valoras ahí como es, o incluso que te paguen en Bizum y se lo mandas y lo vendes por Instagram. Es que no hace falta. Es que el problema es lo de siempre, que si haces una web buena,
te va a costar mucha pasta y va a costar trabajo Mucho. y va a costar a alguien que lo sepa hacer bien. Y si no, lo que vas a tener es una web de mierda. Y para tener una web de mierda, nosotros por eso lo hemos hecho siempre así, porque nunca hemos tenido una figura de informático, que lo cambiaremos pronto, pero nunca hemos tenido figura de informático. Y lo hemos hecho todo con ClickFunnels y con otros programas. Pero yo es que para tener una web normal mala, prefiero no tener ninguna. Ya. Entonces la gente o acaba con webs malas o con unas webs de la hostia, pero se dejan toda la pasta que tenían para el proyecto y era mucho mejor haber invertido en otras cosas. Es que el otro día lo comentaba con alguien, digo, es que si tienes dinero, invierte en un mentor que te enseñe a vender si no sabes Total. vender, porque es lo único importante. Total. Luego vender te va a dar igual que te paguen por transferencia, por Bizum, por criptomonedas, por cualquier cosa. Pero lo único importante es ser capaz de vender. Porque si eres capaz de vender tu producto, sabes que tu producto es bueno. Y luego ya, si ves que no eres capaz de venderlo, sabes que tu producto es una mierda y tienes que cambiarlo. Si tú tuvieras 4.000 euros ahorrados y vas a iniciar un proyecto, el 95% de la gente se gasta 3.000 euros en una web y 1.000 euros para lo que pueda pasar. ¿En qué gastarías tú esos 4.000 euros? ¿Los invertirías en un mentor? Es que probablemente como la gente se empieza de 000, piensa que no necesita un mentor, lo que haría sería no gastarme nada de ese dinero, usarlo para vivir y no estar estresado y simplemente intentar vender lo que quiera vender y ya está. Ujú. Y después te darás cuenta que dices, o me va bien porque eres el puto amo vendiendo a nivel de nacimiento, eres un crack vendiendo y no te hace falta ni mentor ni nada, pero después cuando te das cuenta de que de repente hablas con 100 personas, 200 personas y no le vendes a ninguna, dices, vaya, pues igual el problema que tengo es la parte de la venta. Ya. Pero la gente siempre piensa, ves, es que no me han comprado porque no tenía web o porque no tenía tarjeta de Total, visita a eso me con un refiero. membrete de oro. Exacto. No, si no vendes es porque no sabes vender. O porque tienes un producto de mierda, pero es que hasta un producto de mierda, si eres bueno vendiendo, lo vendes. Entonces es el hecho de, hay que aprender a vender 100%, no hay más. Entonces, si eres capaz de vender eso, si eres muy malo vendiendo, pues contrata a alguien que te enseñe a vender, que puede ser un mentor, puede ser un libro, comprarte el libro de ventas de Jordan Belfort o comprarte cualquier libro de ventas y empezar a leer. Y luego ya cuando quieras llevar a siguientes niveles también hacerlo. Tampoco creo que recomendaría contratar a un mentor desde el momento 1, porque ni siquiera sabes lo que puedes esperar de él. Como para empezar el negocio de cero. Creo que esos primeros momentos sí que los tienes que tragártelos tú un poco y entender un poco cómo funciona el negocio. Porque también hay gente que después contrata un mentor desde el momento 1 y piensa, hostia, pensaba que solo por contratarlo ya me va a hacer muy millonario. No, tampoco. Ya. Muy bien, señor Javier, pues con esto terminamos este PIR, que lo voy a calcular. ¿Qué número es? Te lo voy a decir. 6, 7, el 58. 58 ya. 58. Dios, queda nada para el 100, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, todavía queda un poquito, queda la mitad. Pablo, ¿vamos a tener Filmmaker para la semana que viene? Pero esta pregunta me la estás haciendo, o sea, en directo, en podcast. In podcast. Yo creo que sí. Esperemos. A ver, ya sabéis que el primer paso es Filmmaker, el segundo paso es estudio de grabación, el tercer paso es Pablo presencialmente mostrándonos todo su esplendor. Todo su esplendor, sí, totalmente. Poco me parece live. Pero bueno, yo creo que sí, o sea, estamos ahí en búsqueda plena de Filmmaker y las cosas parecen tener buena pinta. Así que esperemos dejarlo cerrado. Y va a ponerte un compromiso diciendo, dime el nombre del que crees que va a ser. No, eso no lo voy a decir. Porque seguramente lo estén escuchando, seguramente. Probablemente lo estén escuchando. Ojalá, también te digo, quiero decir, porque Cierto. eso denotaría... Teníamos que hacer... Bueno, no, porque no es nuestro nicho, pero me han hecho preguntas a raíz de estar buscando tanto y rajar tanto de currículums que me han llegado, de decir, entonces, ¿qué tiene que tener un buen currículum? Y digo, es que es muy básico y no lo tiene nadie, pero como no nos dedicamos a eso, que se busquen un mentor o un coach de currículums. Muy bien, señor, pues nada, nos vemos este viernes para comentar la actualidad, como siempre. Correcto, nos vemos en el siguiente, Pablo. Venga, hasta luego, adiós.